Gracias por aceptar la invitación. Le comentaba a los oyentes que tenemos arriba de la mesa un manojo enorme de temas. Bueno, y algunas cosas literalmente tenemos arriba de la mesa que merecen alguna referencia. Tuviste la amabilidad de hacernos llegar dos libros editados por Fugman, ¿no es cierto? Es verdad. Uno de ellos, Los de Arriba, estudios sobre la riqueza en Uruguay. Acá se lo muestro a los oyentes que nos siguen en la transmisión del canal YouTube. Coordinado por Juan J. Monat, ya está en su segunda edición. Dos palabras para resumir el libro. De pronto algún día lo centramos en los contenidos del libro, pero... Bueno, el libro, como dice Los de Arriba, es un estudio que han realizado, Juan J. Monat es el coordinador, pero hay varios estudiosos acerca del tema de la riqueza. Y Fugman lo entendió muy interesante cuando habló con ellos, porque últimamente en general se estudia mucho la pobreza, pero poco la riqueza. Uh-huh. Entonces este libro se conoce muy bien a los pobres. Se conoce muy bien hasta cuánto miden, de qué color son, en fin, pero poco de la riqueza. Entonces este libro yo creo que abre un debate muy interesante, es un estudio profundo acerca de temas como el problema de la meritocracia, analiza los barrios privados, analiza el problema de la tierra, en fin, es una puesta al día de aquel libro de la década de los 60 de Vivian Trías, ¿no? El famoso libro de Vivian Trías sobre las 500 familias. Bueno, luego hubo otros estudios de Daniel Olesker, Bértola, y ahora este, que me parece muy interesante y ha tenido un éxito tremendo que nosotros no lo imaginábamos. Porque incluso usando ese trillo que dejaste ahora planteado con la respuesta, es tan interesante lo que pasa con los ricos en Uruguay, que incluso es como la derecha. Yo siempre lo digo como una cosa que a mí siempre me resulta muy graciosa, y es: nadie en Uruguay tiene un amigo rico y de derecha. Exactamente. Porque nadie que es rico y de derecha dice soy rico de derecha. Exacto. Pero cuando digo esto lo digo porque en otros países no ocurre eso. No, el que de derecha dice soy de derecha, y el que es rico, es más, dice gano tanto al año. Y hace lo posible por demostrarlo. Y acá hay una cosa como, por eso digo, es muy difícil estudiar algo que en los relatos, que en los discursos, es como que no existe. Exacto. Como que en Uruguay no hubiese ricos, entonces uno no sabe bien quiénes son, dónde viven, qué hacen, bueno, sabemos los pobres en general por dónde votan. Ajá. Los ricos en teoría no sabemos lo que votan. No. Está oculto. Aunque suponemos lo que, ¿no? Sí, claro. Entonces, me parece que el libro cumplió sobradamente el objetivo que perseguía. La segunda edición está por agotarse. También 2.000 libros en este país, tú sabes que es mucho. Y no sé si no va a ser el más vendido del año, seguramente. Bueno, ya lo veremos. Historia y lucha, libro de Gustavo González, a 50 años del nacimiento de Fugman, de curas, anarquistas, comunistas, socialistas e independientes. Esta es la portada del libro. Uh-huh. ¿Y de qué da cuenta? Bueno, además de lo que está explícito señalado. Bueno, es un poco... Es el 10º libro que saco acerca de la historia de Fugman. Este es un poco el análisis de las corrientes de opinión que debatieron en la década del 60 y generaron la génesis de Fugman, todas las discusiones cruzadas que hubo entre distintas corrientes de opinión, que dieron nacimiento a Fugman en 1970. El libro data de 1966, donde se comienza a discutir la Ley Nacional de Vivienda, hasta el 74. Bien, no te pregunté qué modo de distribución tienen los libros y el público potencialmente interesado. Bueno, el público de este último es básicamente los cooperativistas o gente que tiene que ver con la vivienda. ¿No está en el circuito librero? No, se pueden encontrar en Fugman. Los de arriba sí está en circuito librero, el otro está en Fugman y se pueden encontrar en la sede de Fugman de 12 a 20 horas. Lo pusimos acá muy cerca de la radio, sí, ¿no? En Víctor Aedo 2219.
¿A qué precio ibas a decir? 150 Ah, pesos y 200 pesos. muy Realmente lo pusimos, accesible. sí, prácticamente al costo, a los efectos de que el interés nuestro es que se difunda. Bueno, vendiéndolo a ese precio, nunca van a estar entre los ricos, te voy a decir. Exactamente. Bien, hoy es el Día Mundial del Hábitat y un oyente llamaba preguntando si acaso antes a este día no se le conocía como el Día Mundial de los Sin Techo. Bueno, en realidad fue Naciones Unidas que declara en el año 85 que el primer lunes de octubre de cada año se reflexiona acerca de la problemática del hábitat a nivel mundial. El movimiento popular y distintos movimientos populares lo han bautizado el Día Mundial de los Sin Techo, ¿no? Entonces uno, si entra en Google o en cualquier red, va a ver Día Mundial del Hábitat, porque efectivamente Día Mundial del Hábitat fue como lo sustantivó Naciones Unidas. Pero para los sectores populares es el Día Mundial. Como Plaza Libertad y Plaza Cagancha. Exactamente. Digamos, estamos hablando de la misma cosa y hay algunos que hacen hincapié más en una forma, ¿no? Bien, y desde esa perspectiva, entonces, a ver, yo siento que el problema de la vivienda, quizás hasta hago mal en ponerlo con ese nombre, problema. El asunto de la vivienda, vos pones siempre el justo medio, por favor, te lo pido, ¿eh? Sí. Es un problema, el asunto de la vivienda es un problema en todo caso, sí, que a lo largo de décadas, yo no sé si alguna vez lo tuvo más o menos encaminado o resuelto Uruguay, es como un histórico constante y permanente debe del Uruguay. ¿Estamos de acuerdo en eso? Podríamos... Y además el Uruguay que ha atravesado, para poner un límite, o incluso incluyendo la dictadura, entonces uno puede suponer, bueno, un gobierno dictatorial que quiera solucionar algo, alcanza con que quiera hacerlo para solucionarlo, justamente por su condición de dictador. Exacto. ¿No es cierto? El problema no se solucionó. No, para nada. Pero tampoco después la democracia. Claro. Y tampoco la democracia gobernada, además, por distintos partidos políticos, más a la izquierda, menos a la izquierda, más Estado, menos Estado, más liberal, menos... Y encontramos que el problema sigue estando arriba de la mesa con una vigencia que a veces hasta ofende. Claro, bueno. ¿Cómo? A ver... Esto tiene que ver con... Bueno, primero que estoy de acuerdo. En el país lo que falta es una política de Estado, no de partidos políticos, de Estado para resolver un problema acuciante como el de la vivienda. Sin embargo, Uruguay tiene muchísimos instrumentos extraordinarios, te diría, desde el año 1968. La ley aprobada el 17 de diciembre de 1968 es una ley reconocida a nivel mundial. 1968. 1968, la Ley Nacional de Vivienda, en un momento sumamente complejo del país, te imaginás, la década del 60. Bueno, la ley toma los instrumentos políticos fundamentales, los contiene para poder desarrollar una política de Estado. Lo primero es que crea un Fondo Nacional de Vivienda. Es decir, ningún gobierno puede resolver un problema como el de la vivienda, que es macro, sin tener un fondo específico para la vivienda. Esto es fundamental. En aquel momento se creó con un impuesto a las patronales y un impuesto a los trabajadores. Era aquello que recordarán los más veteranos, PNB. ¿Te acordás aquel sellito? Sí, sí, claro. Del Fondo Nacional de Vivienda. Muchos edificios los vemos y reconocemos ese sello. Esto lo primero que marcaba que la financiación estatal era fundamental para resolver el problema de la vivienda. ¿Por qué? ¿Quién es el que tiene problema con la vivienda? El que no tiene capacidad de ahorro, obviamente. Quien tiene dinero, resuelve, compra, no se hace problema. Entonces, para ello debe intervenir el Estado con financiación. Segundo, abrió distintos programas para todos los sectores con problemas de vivienda. Es decir, abrió el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua en todas sus facetas, abrió el cooperativismo de ahorro y préstamo, abrió el programa llave en mano con complejos habitacionales realmente para sectores medios, como fue, por ejemplo, Parque Posadas, claro, como fue, por ejemplo, Calerría en su momento. Bueno, en fin, quiere decir que el abanico que abrió la ley fue realmente extraordinario. También le dio un marco legal a todo,
al cooperativismo de vivienda le dio un capítulo íntegro, al ahorro y previo, a llave en mano, en fin. El tercer elemento clave es que hablaba ya en aquel momento de la necesidad de la gestación de una cartera de tierras. Instrumento fundamental, no se puede construir sin suelo. Claro. ¿Mm? Bueno, con esa ley y además con una población, que no tenemos la población de Brasil nosotros, una población absolutamente gobernable, digamos, para resolver el problema de la vivienda. Ahora bien, para ello, la Ley Nacional de Vivienda concebía la vivienda básicamente como un derecho, no como una mercancía. Cuando tú la vivienda la concibes como un derecho, entonces hay que ponerse las pilas y verdaderamente contar con un Fondo Nacional de Vivienda para resolver el problema de los sectores más modestos de la población. Por el contrario, cuando nace el fondo, fíjate que el cooperativismo de vivienda llegó a tener de aquel Fondo Nacional de Vivienda el 40% de su inversión. 40% fue cuando se gestaron todas las mesas, los grandes complejos, las zonas. Bueno, ahora después comienza el problema que existe hasta el día de hoy, que es que ese botín del Estado lo compite el Estado para los sectores más modestos de la población, pero también compite la industria de la construcción, que es una de las industrias más fuertes de este país, y se hizo y se hace fuerte. Se hace fuerte a tal grado, que, por ejemplo, los oyentes deben recordar que cuando la crisis del 2002 desaparecieron los últimos 170 millones de dólares del Fondo Nacional de Vivienda. Yo recuerdo que el ministro de aquella época, Alejandro Echugarri, me llamó por teléfono y me dijo: González, ¿estás en Fútbol? Digo, sí, estamos en Fútbol. Bueno, voy para ahí, me dijo. Nosotros estábamos en un plantón frente al Ministerio de Economía. Llegó a Echugarri porque teníamos unos recortes en obras y nosotros estábamos luchando para que no hubiera recortes, y nos dijo: sí, el Fondo Nacional de Vivienda se lo llevó al agujero negro. Tienen razón ustedes. Desde allí hasta la fecha no se reconstruyó el Fondo Nacional de Vivienda. Pero por otra parte, tuvo serias desviaciones a lo que decía la ley durante el periodo de la dictadura y los sucesivos gobiernos. O sea, un fondo que se usaba para otras cosas. Bueno, llegó a desaparecer para pagar la deuda externa. Esto en el marco del 2002. Cuando la crisis profunda. ¿No? Y antes se le otorgaba básicamente todos los fondos a la promoción privada, como está sucediendo hasta el día de hoy. Entonces... Y sobre ese asunto, porque es un asunto recurrente, todos los fondos a la promoción privada. Pero ¿acaso el Fondo Nacional de Viviendas no implica también de alguna manera estimular, favorecer, no sé cuál es el término más adecuado, claro, la actividad privada también? Claro, yo no estoy planteando que se niegue. Estoy planteando que en la distribución, vos fíjate... Que sea exclusivo o subrayado. Exacto, ¿no? Es lo que está pasando. Exacto. Fíjate, la ley de vivienda promovida. Ley de vivienda promovida. El último informe que tenemos nosotros, en el 2020, se exoneró al capital de la construcción en 74 millones de dólares. Estas cifras del Ministerio de Economía, no son cifras de FUMA. 74 millones de dólares a la industria de la construcción. Muy bien, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era construir para sectores medios y en zonas de la ciudad que aún había huecos urbanos sin construir. Muy bien. Creer en que el capital iba a construir para esos sectores fue muy inocente, realmente. ¿Cuál es el resultado a la fecha? Y sigo con datos oficiales. 24.600 viviendas construidas por la ley de vivienda promovida. 24.600 viviendas desde el 2011 hasta la fecha. Llegaron a sectores modestos de la población 323 viviendas. Sí, déjame una breve interrupción para recomendar en el sentido de tener más insumos, el artículo Renta Promovida de Brecha, que justamente va en esa dirección. Va en esa dirección. Y además es un artículo muy cuestionador, muy crítico, y que además implica gobiernos de distinta naturaleza y distintos sesgos, ¿no? Por supuesto, yo estoy hablando que aquí, para tener una política de vivienda hay que cambiar esto. Obviamente,
tú fíjate que se han construido, estamos hablando de viviendas de 130 y 120 mil dólares. Es decir, ¿quién puede pensar que un sector modesto de la población va a llegar a esas viviendas? Esto es un enorme negocio para la promoción privada. Cuando el Frente Amplio, que impulsó esta ley, equivocadamente, se dio cuenta, le quiso poner topes. Quiso poner topes. Al precio. No, a el número de viviendas que se iban a construir o no. Para los sectores. Porque ya vio que se... ¿Pero qué fue el Frente Amplio según tu mirada? Vos, un hombre que formás parte de FUCBAM, pero que tenés, llamémosle, si me equivoco, por favor corregime, una mirada ideológica, filosófica de izquierda acerca de las cosas, sí, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué pecó? ¿De cándido, de ingenuo o...? Bueno, habría que preguntárselo al Frente Amplio. Que pecó. Pecó, ¿no? A tal grado de que luego esos topes que le puso a los insaciables promotores privados no lo aceptaron. Pusieron el grito en el cielo y antes de asumir, el actual presidente de la República lo invitaron a un evento en Punta del Este para plantearle, por favor, que sacara esos topes también. Bueno, una de las primeras medidas del actual gobierno fue sacarle los topes. Pero déjame hacer el ejercicio. Y esos es decir, sacar eso, dificultar esa acción, no hubiese provocado problemas en la construcción, por lo tanto en el empleo, digamos, la acción y el estímulo a la creación de viviendas en el ámbito privado, ¿no es un motor bueno de la economía? Es decir, ¿por qué habría que verlo con recelo o desconfianza? Yo te lo voy a contestar con una pregunta. Te conozco, y cuando haces esas pausas es porque se viene el... No, te lo voy a contestar con una pregunta. Yo me imagino que este programa, tú lo trabajas con promociones que, hablando claro y pronto, te rompes el alma consiguiendo las promociones, para que este programa vaya. El señor que se pone un kiosco... ¿Querés que hablemos del tema? Sí, pero el señor que se pone un kiosco, sí. Bueno, pone su capital. Que la industria de la construcción haga lo mismo. Porque esto de que el Estado le dé todo... Pero vos decís que no hace nada, no pone nada. Bueno, ni el IVA paga. Ni el IVA paga. Las cooperativas de vivienda pagan el impuesto al valor agregado a los materiales de construcción. Y la industria de la construcción, bajo la ley de promoción privada, no lo paga. O sea, FUCBAM paga IVA sí, y la promoción privada y no. los que hacen torres hermosas para capan... Si están en la sombrilla de la ley de vivienda promovida, no pagan IVA, no pagan IRAE, no pagan contribución inmobiliaria. A ver si te sigo el razonamiento. Ponele que el conjunto de la sociedad, o buena parte de la sociedad, diga... Estamos dispuestos a generar esos beneficios en la medida que eso, al corto o mediano plazo, redunde en que hombres y mujeres y niños de nuestra sociedad que no tienen dónde vivir tengan una vivienda digna. Ah, por supuesto. Pero no es así. Pero eso no está pasando. Fíjate una cosa. Tenemos de déficit habitacional actualmente entre 70 y 75 mil viviendas. Si ellos construyeron 24.600, no rebajó el déficit. ¿Y por qué no lo rebaja? Justamente por lo que te digo. Porque el déficit, la bolsa de seres humanos que están dentro del déficit, son los que no tienen capacidad de ahorro. Son los que tienen que ser fuertemente subsidiados por la sociedad, etcétera, etcétera. Pero además esto, vos vas a un punto clave. ¿Cómo vamos a concebir la vivienda? Si la vivienda la vamos a concebir como un derecho, que además, en general los gobiernos ven vivienda por un lado, salud por otro y educación por otro. Este es el primer error. Si un pibe no tiene una vivienda adecuada, no le podemos pedir rendimiento en deberes domiciliarios. Y no le podemos pedir salud. Por más que haya escuela pública, que la adoro, y por más que haya hospitales públicos. Entonces, la vivienda es un problema que va mucho más allá. Gustavo, me permito sobre esto decir, por supuesto, principio que no hago tráfico de opiniones con el público que escucha mi programa. Estoy de acuerdo con ese principio, pero además quiero decir que si algo, para muchos no era necesario, pero en fin, si algo nos enseñó la emergencia sanitaria, donde decenas de miles de chiquilines tuvieron que estudiar en sus casas, la escuela que de alguna manera se había transformado en el ámbito donde
disimular las diferencias, ahora quedaron explícitas en forma grosera, a tal punto que se vuelven, desde mi perspectiva, antidemocráticas y antirrepublicanas, ¿no? Porque quiero decir, si el gurí no tiene dónde estar, si no tiene un mínimo lugar de espacio relativamente confortable, bueno, luminoso... Esa brecha, que no les gusta hablar de brecha, yo tampoco, es un término, me parece que no, acuñado de otro lado, pero eso se agigantó con la pandemia. Pero fíjate, hay algo peor con la pandemia. Tú te acordarás cuando nos decían, si tú tenías la desgracia de infestarte, aislate. ¿No es cierto? Te tenías que aislar en tu casa. Bueno, muy bien. Yo te digo, una persona que viva en un asentamiento irregular, así nada, ¿cómo hacía para aislarse? No, olvídate. Tenía que salir a construir urgente otra habitación y un baño. No. La vivienda está relacionada directamente con la salud. En el caso de la pandemia, bueno, explota más. Pero es la diaria, es la de todos los días. Y esto tiene que ver entonces con esta conceptualización que se hace. Si la concebimos como un derecho, el país debe invertir fuertemente en aquellos que no tienen vivienda. Si no, vamos a seguir con el problema. Por eso lo que tú decías es correcto. Han pasado gobierno tras gobierno. Fíjate, el Frente Amplio, tú hablabas del Frente Amplio. El Frente Amplio llegó a reconocer en su congreso anterior a estas elecciones, que debía haber invertido el doble de lo que tenía que haber invertido. Eso lo reconoció. Porque además una partida presupuestal es siempre dudosa. Y voy a explicar por qué. Tú sabes ¿Me lo que explicás luego de la pausa? Sí, ¿cómo no? Estamos conversando con Gustavo González, estamos conversando con el secretario general de FUCBAN y estamos recibiendo sus comentarios, preguntas, opiniones a través de nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 099-894-987 y también nuestro chat en el canal YouTube La Mañana en Camino, canal al que pedimos se suscriban. A esto que en la baldosa en la que te has quedado, volvemos luego de la pausa. Pero me gustaría también, hay algo que no termino de entender, estas promociones para los cuales los constructores, no sé si el término ese es el más adecuado, inversores, se vieron beneficiados con quitas explícitas que ascienden a muchos millones de dólares, ¿no es cierto? Año. Hacen el edificio y el edificio se vende. Veamos si no explota una burbuja. Mirá qué tema te dejo planteado. Ajá. Hay un pronóstico delicado en esto, porque no todas se venden. Además hay un problema de primer inversor y segundo inversor, que si querés después de la pausa lo explico. Lo noto acá, primera y segundo inversor. Dale. Estamos conversando con Gustavo González, él con usted, yo con mi mate, estamos en el 98.7. Con el secretario general de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Gustavo González. Tenemos arriba de la mesa algunos temas ya iniciados, tenemos algunos que se comprometió Gustavo a iniciar, y tengo un ejército de temas y de preguntas, así que me parece que ya voy adelantando cierta frustración, no solo para con la política de vivienda, sino también para con esta nota, que no sé si vamos a poder abordar todos los temas, ¿no? Porque bueno, también estamos en el marco de la rendición de cuentas, en la Cámara Alta, en la Comisión de Presupuesto, donde está el famoso asunto de el fideicomiso, colonización, asentamientos, que incluso está causando, esto desde la esfera política, ruido y diferencias dentro de los propios socios del gobierno y dentro de propios integrantes del propio Partido Nacional, ¿no? Pero, ¿por qué señalo esto? Porque son asuntos que me parece que generan miradas distintas, ¿no? Esto para decir lo mínimo y principal. Habíamos quedado que ibas a desarrollar el tema de primera y segunda inversión. Claro. ¿De qué hablas cuando hablas de eso? Porque temo que quedamos fuera la mayoría. Los controles que debería tener la Agencia Nacional de Vivienda es sobre el primer inversor, ¿cierto? El primer tipo que dice, bueno, yo voy a invertir tales torres, no sé qué, no sé cuánto. Entonces allí habría que generar controles de para quién va esto, para qué sectores sociales, cuánto va a ser el precio. Por ejemplo, están construyendo a $2.000 el metro cuadrado de construcción, cuando FUCBAN construye 953. Y no creo que construyamos viviendas indecorosas nosotros. Por el contrario. Pero pará.
yo que conozco un poco el palo, porque viví ahí y parte de mi familia sigue viviendo en Fucán, te diría, pero lo que pasa es que ahí la gente pone su trabajo, no tenés que pagar a los obreros, o por lo menos en buena medida está subvencionado por el trabajo. También hay obreros contratados, ¿eh? También hay obreros contratados. Bueno, pero se suman mano de obra contratada. Pero Gustavo, en menor proporción, ¿no? En menor proporción, pero bueno, no queremos resolver el problema de la vivienda como derecho. Si queremos resolverlo, la gente está poniendo lo mejor de sí, su capacidad intelectual y su fuerza de trabajo para resolverlo. No, ya que eso está bueno, o sea, pero que ese esquema y esa herramienta no la podés necesariamente repetir en todos los casos. No, claro, pero no puedo exonerar como exonero para construir viviendas de $130.000. Es una bofetada a la gente. Una bofetada, es inmoral. Porque ya vamos al segundo inversor, pero para que acá necesito saber, ¿quiénes son los que viven ahí? Bueno, te podrás imaginar que son sectores medios altos. ¿Quién tiene hoy $130.000 en este país? A pagar en cuotas todo lo que quiera, pero son $130.000. Pero entonces estaríamos ante un caso, probablemente uno más, estaríamos un caso donde hay una fuerte, generosa, intensa subvención de la que se ven beneficiados los que más tienen. Obviamente. Acá se está beneficiando fuertemente al capital de la construcción, a la promoción privado, y la gente que allí accede, insisto, no están en el déficit habitacional. En el déficit habitacional está Juan Pueblo, el tipo que labura, que tiene un salario de $50.000, 40, de 30, de 17. Y como vos dijiste, que no tiene capacidad de ahorro. No tiene capacidad de ahorro. Además, de pronto se ahorra alguna cosita, se le dio vuelta a la tortilla por una cosa mínima y ya perdió todo el ahorro que tenía. Pero fíjate una cosa, se ha denunciado que hay segundo inversor. ¿Qué quiere decir segundo inversor? Segundo inversor no tiene ningún tipo de control. Es el tipo que le compra, por ejemplo, al primer inversor 3 viviendas y las alquila. Entonces subsidiamos al capital, pero además ese le da a otra parte del capital para alquilar. Es decir, es un negocio que no tiene freno. El Parlamento Nacional debe de rediscutir esta ley. Pero en la ley no se estableció, bueno, mire, que esto no puede ser justamente para segundo inversor, para renta, esta... Sí, pero esto es como cuando corre el pobre a toda velocidad y corre el rico. El pobre a alguien le robó, el rico está haciendo deporte. Ajá. Esto es así, no hay ningún tipo de control. Cita al director, al presidente de la Agencia Nacional de Vivienda, ellos mismos lo van a reconocer. Pero además hay otro tema. ¿Quién puede entender que una sola pregunta sobre esto, que nosotros paguemos el IVA y ellos no? Es vergonzoso que tu familia, que trabajó, por todo el esfuerzo que hace, tiene que pagar el IVA en la materia de construcción. Ellos están exonerados, pero además están exonerados del IRAE también. Entonces, acá son obviamente los mayaoros y el pelotón de rezagado de esto no agarra nada. Fíjate, tú colocabas el otro tema. Se subsidia $74 millones en 2020 a esta gente, pero se le quita al Instituto de Canonización más o menos 30 millones. Que Fugman lo dijo a fin de junio, esto es, desvestir a un santo para mal vestir a otro. Claro. Y todo el debate que hay. Como tú bien decías, hay sectores que parece que no están de acuerdo, etc. Con $30 millones les da para comenzar con 6 asentamientos. Tenemos 600 asentamientos en el país. ¿Cómo van a resolver? Y el problema que se le generó por no tocar el capital. Fíjate, nosotros al Ministerio de Vivienda y a todas las bancadas le dijimos, no es necesario ni poner otro impuesto. Solamente quitando el 0,1 del impuesto al patrimonio, que estamos hablando, ¿quién paga el impuesto al patrimonio? 0,1. Es decir, una hormiga en el cuerpo de un elefante. El Ministerio de Vivienda se haría de $160 millones por año. 160 millones. 0,1. Nadie dijo yo. No se toca. ¿Y esos 160 millones al año darían para qué, Gustavo? Bueno, sería un refuerzo fundamental para la vivienda. Imagínate, 160 sin costo financiero, porque te lo da un impuesto. O sea, sería muy importante. Le daríamos un envión a la promesa electoral que se ha hecho de 50 a 60 mil viviendas que no van a llegar
ni con los 160 millones de dólares. Pero es un refuerzo fundamental. Si tú le sumás a la partida presupuestaria escuálida que tuvo, que no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero bueno, sería un aporte muy importante. Ahora fíjate lo que descubrimos. Cuando nosotros hicimos ese planteo, nos dicen, bueno, pero hay mucha exoneración de este impuesto también. ¿Sabes cuánta es la exoneración del impuesto al patrimonio? Cuando hicieron, ¿hay mucha exoneración de qué le dijeron? Del impuesto al patrimonio. Es decir, hay gente que debería pagar el impuesto al patrimonio y el 50% está exonerado también. Ajá. Entonces acá las exoneraciones al capital, si la gente lo supiera, realmente indigna. Yo no estoy planteando que la industria de la construcción no trabaje. Yo no estoy planteando que solamente tenga que construirse cooperativa de vivienda. No. Cooperativismo de vivienda aportará su parte al problema habitacional. Pero esto no aporta nada al problema habitacional. Yo estoy convencido que cuando se inaugura una cooperativa de vivienda de 50 familias, son 50 que no tenían vivienda. Esto es así. O estaba viviendo con la familia, sí. o alquilando. Bueno, acá no. Acá no. Acá te das cuenta que se está vendiendo entre ellos para alquilar. Entonces, a mí me parece... Lo que no estaría mal, me parece a mí. El asunto es que, según esa mirada que vos tenés, están haciendo eso con dinero que todos... que vos pusiste y que yo puse. Subvencionamos. Ese es el problema. Lo que a mí me parece muy interesante es que ahora, por ejemplo, con ANCAP, que está arriba de la mesa como centro de discusiones a propósito, y las empresas públicas en general, la mirada más liberal, ¿no es cierto? Liberada mi mirada que yo me felicito que exista, porque toda persona tiene derecho a tener una mirada en la que entienda que el Estado es un problema, mientras menos Estado mejor, ni hablar las empresas públicas. Perfecto, yo sobre eso no tengo ningún problema, discutamos, ¿no? Pero uno de los argumentos permanentes, constantes, en ANCAP es muy gráfico, es: resulta que estamos pagando el combustible más caro, bla, 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 entre otras cosas porque está sometido a muchos impuestos, hijos de políticas de subvención con las que estamos en desacuerdo, porque la subvención, claro, ¿no? Subvención, ¿no? Que llega, por ejemplo, al transporte, a lo que se suben a los ómnibus. Ahora, una pregunta ahí que es clave. ¿Las ganancias de ANCAP para qué van? Bueno, pero... vuelven al Estado, claro, bueno, se pueden transformar en escuelas. No, está bien, es el argumento de los que somos pro empresas públicas, yo lo soy, a todo el mundo se lo digo, pero puedo entender que alguien diga, no, mirá... Ahora, lo curioso es que esa misma persona, ahí es donde yo veo que hay un problema, esa misma persona no se ofende ni se indigna cuando hay políticas de subvención, por ejemplo, para promotores de construcción. Exacto. No, pero mira, hay algo que es peor. Para apartamentos que después cuestan $150.000. Pero hay algo que muestra más fuertemente la desigualdad en el tema de la vivienda. En este libro, Los de Arriba, vas a ver que el libro que estudia los barrios privados. Los barrios privados del país son más o menos entre 80 y 90. ¿Está bien? 80 y 90. Ocupan 4.700 hectáreas. 4.700 hectáreas. Los asentamientos irregulares del país entran en ese territorio y sobran 1.300, 1.400 hectáreas. Esto parece justo también. Que 170, 180.000 uruguayos que viven en asentamientos, casi 200.000, ahora se calculó, entren en el mismo territorio y sobra espacio que están los barrios privados. Entonces, estas son las desigualdades. No, desde ya, pero te la sigo. Desde ya, bueno, que luce como una bofetada antidemocrática desde mi mirada. Claro. Pero también me obligo a hacerme esta pregunta. Pero ojo con creer, y acá me parece que está lindo para discutir, y mucho más contigo, ojo con creer que estos hermanos nuestros, compatriotas nuestros, que viven en condiciones indignas desde toda perspectiva en asentamientos, porque además hay una perspectiva que vos señalabas hoy cuando las cosas se interrelacionan que no se tiene tan en cuenta, y es,
supongamos que en el asentamiento la casita esa precaria no es tan precaria y tiene cierta dignidad en la comodidad. Supongamos, ya es bastante lo que estoy diciendo, Sí, ¿no? sí. Pero la idea esta de sentirse, me metí de prepo en un lugar que no era mío, en cualquier momento me puede caer el alguacil, eso también es calidad de vida, ¿o no? Claro que Además, sí. mis chiquilines no tengo claro a qué escuela van a ir, traca, traca, la matraca, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Y todo lo que se que vive un día en los viene el canal asentamientos. este, el canal este, el canal otro, ¿no? Exacto. Y plum, plum, plum. Bueno, eso también es calidad de vida y dignidad humana. Pero supongamos, aún así, ¿no será riesgoso, Gustavo, suponer o dar a entender que a esta gente, a estos compatriotas le pasa esto porque hay otros que viven en barrios privados? No, yo lo que digo es, a estos compatriotas les pasa esto por las desigualdades del sistema imperante que explotan en el tema de la vivienda. Si tenemos gente que vive en asentamientos irregulares, mira, algo que siempre se dijo y ahora los urbanistas ya lo han refutado, es que el asentamiento irregular era por la migración campo-ciudad. Esto no es ahora así. La explosión de los asentamientos irregulares, nosotros que tenemos alguna cana, recordaremos que antes se le decía cantegriles, Sí, claro. y eran muy poquitos, eran pocos, uno en la mancha urbana los veía con claridad. Eso era de curva industria y en el campo español había, cada vez que íbamos al campo español, donde ahora está lleno de viviendas, ahí había. Ahora, ¿cuándo explotan los asentamientos irregulares? Cuando a partir del 89 hasta el 94, el 60% de los asentamientos irregulares que hay ahora. Y cuando la crisis profunda comienza en el 98, el 100%. Esto es importante. Es decir, no fue la migración campo-ciudad, fue el tipo que no podía pagar alquiler y se quedó sin vivienda. ¿Y cómo ese dato que das, cómo dialoga con este otro dato? Y es que durante el comienzo, desde el 2005, del 2004 en adelante, Uruguay tuvo constante crecimiento económico, ¿verdad? Además de crecimiento económico, en buena medida por el alto precio de las commodities, etcétera, lo que todos sabemos, además de eso, coincidió con que el Uruguay lo empezó a gobernar la izquierda. Y la izquierda, de acuerdo a su, digamos, tras mandato histórico, está obligado a mirar las cosas con cierta vocación distributiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces uno puede suponer, bueno, creció la economía, gobernó la izquierda, y del mismo modo que en algunos puntos puede exhibir con orgullo algunos logros, Sí, claro. vinculados a la salud, sin duda alguna, Pobreza. al derecho de los trabajadores, la pobreza, la exclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Hay otros que parece que no tanto. Por ejemplo, ¿por qué no cambió esa matriz drásticamente cuando había condiciones, dijeron marxistas, objetivas y subjetivas para que eso ocurriese? Bueno, yo creo que no fue la prioridad la vivienda. Yo creo que se apuntaron... Quizá por desconocer esa interrelación que hay entre educación. Exacto. Yo insisto, no hubo una política de Estado. Y eso hay que revisarlo. Insisto, gane quien gane. Por ejemplo, tú me decís eso. Obviamente que pusieron el énfasis en otros temas. Tenían una cantidad de pobres, acordate la gente... Bueno, el MIDE, todo lo que uno puede estar de acuerdo o no, pero no se puso el énfasis en la vivienda. Quizás el argumento pudo haber sido este, te lo digo, Gustavo, porque seguramente vos conversabas y conversás con gobernantes de la hora y del ayer y del antes de ayer, y conversarás con gobernantes del mañana. La idea de que como la economía iba a mejorar, como iba a haber un derrame material, que lo hubo, porque los trabajadores, los asalariados, negociación colectiva, mejoraron el 50% de su salario, en algunos estamentos muchos más, ¿no? Ese poder económico definitivamente mayor le iba a permitir a esos trabajadores acceder a vivienda, del mismo modo que accedieron al auto, a la motito y al viaje a Floripa. Quizás se logró frenar el mayor crecimiento, pero no se liquidó el problema. Pero yo escucho que la oposición dice, la ex oposición hoy en el gobierno dice que al revés, fue con el Frente Amplio que crecieron los... No. Eso no es cierto. Eso pueden preguntar en todos los censos, había y por haber en la Facultad de Arquitectura. Acá la gran explosión de los asentamientos irregulares y la mayoría de ellos se crean fines del 89 hasta el 94, hay una explosión muy importante, y luego del 99. No. Esto está en relación directa con la crisis más grande que vivió el país de los últimos 70 años. Tengo un montón de preguntas, pero quiero que algo... Mira vos,
hablar contigo siempre es hablar de la vivienda en general. Me parece que también siempre históricamente ha sido la postura de Fugman, no verse como el centro de las cosas, ¿no? ¿Verdad? Una mirada más amplia. Y desde ese lugar, aún así, Fugman, ¿en qué momento está de su derrotero histórico? Es decir, ¿sigue siendo una herramienta que el público apetece, busca, promueve, llega? ¿O ya sentimos que incluso hasta por las horas de trabajo, hasta por cabezas que legítimamente han cambiado, dice, el fin de semana, yo quiero estar un poco con mis gurises, ya no me da para cargar arena y decir y hacer lo que el capataz me pida? No, mirá, es bastante lógico tu razonamiento, lo podría hacer la gente, pero el problema es que la necesidad es mayor, entonces la gente se sigue agrupando. Fíjate que nosotros en este año se han gestado 57 grupos nuevos. Solamente en 57 grupos nuevos que quieren construir su vida con el sistema de ayuda mutua. Claro, porque realmente, ojo, tenemos aciertos y tenemos errores, como todo programa de vivienda. Ahora, a 51 años de esta experiencia, es reconocida a nivel mundial. Es decir, nadie puede negar la calidad de vivienda que se construye, la tranquilidad luego de tener el techo que le implica a la gente. Entonces siguen grupos nuevos, sobre todo mucha gente joven, agrupándose. Que tenemos que estudiar este tema que tú decís, es un tema que está en la agenda de Fugman, ¿no? Es decir, cómo, entre comillas, abaratar el número de horas, o achicar, mejor dicho, el número de horas. Sí, eso... Los sistemas de construcción quizás puedan ayudar, ¿no? Construcción también, sin rebajar la calidad de vivienda. Y hay un problema en la vivienda que es cultural. Si tú bajás ahora aquí del estudio, parás a 10 uruguayos y le decís, ¿usted quiere vivienda de madera, de bloque o de ladrillo? Te dicen de ladrillo y con parrillero. ¿Sí o no? Sí, claro. Bueno, los problemas culturales hay que estudiarlos también en la vivienda. Por eso cuando se dice que con las nuevas tecnologías... Está bien, pero no te voy a hacer la trampa de que culturalmente la humanidad en general y los uruguayos hemos hecho cosas que ahora descubrimos que eran horribles claro. y las hemos cambiado. Quiero decir, la cultura es buena hasta que decidamos que más. No, por supuesto, pero yo te quiero decir, hay una realidad que pesa. Ahora, nosotros hemos innovado desde hace años. ¿Así? Con nuevas tecnologías. Hemos construido con el proyecto UMA, que es cordobés, hicieron las COBIFOE 2 y 3, se construyó con madera. O sea, hemos innovado. Pero yo lo que te estoy diciendo es que la gente, en general... Dame aquello. Ahí está, en general. Y por otra parte, lo importante son los costos siempre en construcción. Vos fíjate que la ministra de Vivienda salió a decir que había que implementar nuevas tecnologías para bajar el costo de el metro cuadrado de construcción, que está en $2.000. Palabras de Irene Moreira. La asesoraron mal. El cooperativismo de vivienda construye a $953 metro cuadrado. Ella se refería a la ley de vivienda promovida, que construye a $2.000 pero el metro pero aún así, ¿no crees que el hecho de que la vivienda por ayuda mutua, es decir, nosotros vamos a laburar, baja justamente el costo? Pero por supuesto, y además no tiene intermediarios. Pero por eso mismo lo baja. Pero no todo el mundo quiere ni debe hacerse su propio apartamento, ¿no es cierto? Mirá, yo creo que es cierto que no... Entre otras cosas, para que haya otros que vivan de eso, que laburen. No. Yo estoy de acuerdo que, primero, te quiero insistir, hay ayuda mutua y hay mano de obra contratada también en nosotros. Pero es obvio que no todo. Pero en un porcentaje seguramente debe incidir, ¿no, Gustavo? Incide, pero mirá, lo que más incide de la ayuda mutua es la ruptura del intermediario, es que nosotros hacemos las compras. Y además, que no vas a ser tonto de ponerle un plusvalor a tu vivienda, que eso lo pone el capital. Ajá. Y es lógico. Para, porque ahí me perdí. Claro, si yo soy empresario, sí, claro. Tengo que ganar. Sí. Bueno, nosotros no tenemos interés en ganar con la vivienda. Claro. Nosotros esa plata la metemos en calidad de vivienda. ¿Me entiendes lo que digo? Claro. Él tiene que ganar. Por ejemplo, en la ley de vivienda promovida, la rentabilidad del 90%. El 90%. Bueno, pero siempre tomando como buenos estos datos, que me agarras en el aire, yo no tengo idea. De pronto no está mal que ganes. De pronto no tenés que ganar 90%. Y menos si estás tan subsidiado por todos nosotros. Porque a mí nadie me preguntó si yo quería subsidiarlos. Y sin embargo, se lo damos. Pero esto es lo que también dicen los productores rurales cuando dicen, a mí nadie me pregunta si el gasoil yo tengo que
subvencionar el 103 que va a Villa García. Pero a vos ¿no te parece que no corresponde que si te damos todo este tipo de exoneraciones, tú ganes una rentabilidad del 90%? Mira, ya que lo tirás en esos términos, yo lo que te quiero decir es, pero si además de todo eso, la subvención, vamos a razonar por el absurdo, la subvención, esa y más, estoy razonando por el absurdo, tu rentabilidad, esa y más, bueno, más no, porque casi no hay más chance de ganar más del 90, ¿no? No te lo toco. Pero macho, haceme casas, viviendas para los sectores que las puedan pagar mis sobrinos, que laburan todo el día, con sueldos que son, porque más allá de que creció el salario, seguimos teniendo salarios bajos, es decir, y bueno, vos te hiciste la tuya, vos pero mis sobrinos se tienen yo exonero para eso, viva. Pero no es el caso. Esto es lo que hay que ver. Si vos me preguntás, yo creo que ahí está la madre del borrego, ¿eh? Ahí, pero la gran contradicción está ahí. Pero por supuesto. Entonces, lo que debemos reflexionar, mira, hablando de ciclismo con los Malla Oro, el Malla Oro gana porque tiene una cantidad de peones, esto lo sabe cualquier ciclista. Sí, claro. Que laburan para él. Claro. Es bueno. Y que el presidente de la República diga, los Malla Oro no se pueden tocar. ¿Y los peones? No, ahí con la metáfora le erró, porque justamente... Pero sigue insistiendo. El Malla de Oro es el que hace el menos esfuerzo, porque se supone que hemos resuelto entre todos que es el más talentoso, por lo tanto no tenemos problema en trabajar para él. Exactamente. Entonces, no es el que tiraba, más bien... No. Bueno, es lo que está ocurriendo, claro. no es el que ha tirado mucho, ¿no? Es lo que por lo menos por ahora. Por supuesto. Te tengo que despedir, pero antes... Estaría bueno que mirá cómo te la planteo, ¿no? Que todas las viviendas, y en particular las viviendas a las que puedan acceder los sectores más frágiles, con menos poder material, sea por sistema de cooperativa por vivienda de ayuda mutua. No, sería imposible. Hay gente que no quiere hacer ayuda mutua, no quiere complicarse. Pero aunque sea un asalariado está bien que no quiera, ¿no? Tiene derecho, ¿no? Que no. Incluso además que no le guste tanto la idea de estar uno al lado del otro. Yo también te digo, creo que ganamos bien si los préstamos salieran rápido. Si los préstamos no se detuvieran tanto tiempo, había muchísima más gente que quiere estructurar. Por ejemplo, ¿estas cuántas cooperativas nuevas que se anotaron? Y fíjate que de las 21 que ya teníamos para escriturar desde hace un año y medio, recién le dieron fecha ahora. Para escriturar. O sea que habían hecho todos los deberes, pasaron 3 sorteos, 1 año y medio para escriturar. Pero es brutal eso, porque no lo entiendo incluso desde el punto de vista, ya no hablo político, sociológico, ¿no? Porque, a ver, yo soy el Estado. Y yo estoy gobernando el Estado, circunstancialmente por este ratito, ¿no? Hablo de Sanguinetti, de Vázquez o de la calle, ¿eh? Cualquiera de los dos, no importa, ¿no? Y tengo un problema con la vivienda. Y resulta que parte de ese problema, hay un montón de jóvenes, novios, novietes, que me lo resuelven ellos. Me dicen, mira, yo te laburo, yo te lo hago, ¿no? A ver, decime si lo estoy viendo mal. Vos me piden a mí como Estado, me tenés que resolver esto, ayudarme en esto. Pero después dejá que yo lo hago. ¿No me están sacando un problema de encima? Claro que sí, pero menos te explicás cuando en el 2012, entre 183 proyectos internacionales de vivienda, ganó el primer premio dado por Naciones Unidas, FUPAN. ¿Qué harías tú? Si tienes un programa que frente igual que la selección del maestro Tavares, si le va bien saco pecho, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo impulsaría. Sigo laburando por ahí. Y lo impulsaría. Una vez vino un sueco acá, y cuando conoció el modelo después me dijo, dígame, a la gente, no a los dirigentes de fútbol, yo estoy hablando de la gente, que no le han hecho ningún monumento todavía. Bueno, eso que tú decís, obviamente que impulsar este modelo llevaría a resolver efectivamente para los sectores que están en el déficit habitacional. Hay otros que no querrían, por distintos motivos. Tenés doble empleo, sos universitario y estás al borde de terminar. No, querés vivir cerca de no sé quién. Ahí está. Muy bien. Entonces, para ellos también, lo que yo te decía, la Ley Nacional de Vivienda contemplaba sectores, por ejemplo, nadie puede negar que en Parque Posadas fue la clase media y clase media baja. También hay otras miradas que pueden ser, mirá todo lo que estamos charlando, Gustavo,
que alguien puede decir, no, lo que se trata es de que haya una reactivación económica fuerte, pujante, duradera, junto con una distribución económica pujante y verdadera, y haga que las personas puedan acceder, yo qué sé, me gusta Nacional, quiero vivir cerca de la cancha Nacional, entonces voy por ahí. Tendremos que cambiar muchas cosas para llegar a eso, obviamente. No hay duda. Igual, te voy a ser franco, alguna cosa de esta charla aprendí. Y siento, ¿ves esta tortuga que está acá en el piso? No la ves, ¿sabes por qué? Porque se me escapa esa tortuga, como Maradona. ¿Sabes? Se me escapa No logro entender por qué ha costado tanto entender este asunto a los gobernantes. Como que necesito otra mirada. ¿Por qué no se la hacen más fácil a Fútbol, por ejemplo? Bueno, quizás... Ayúdame, déjale ser el secretario general de Fútbol. Me parece que hay un problema político e intereses de clase distinto. La industria de la construcción no le servimos nunca como ejemplo. Y la industria de la construcción... Porque, digamos, me sacan un negocio, podría ser eso. Duda. Pero no. No se lo hacen, pero sí es un espejo muy embromado para ellos. Pero yo qué te quiero decir, a ver si lo entiendo mal, no se lo sacan el negocio porque la industria de la construcción no hace casas para la gente a la que accede a la vivienda gracias a Fútbol. Sí, pero ¿me entendés? Claro, es como que yo venda una cerveza con alcohol y otro venda una cerveza sin alcohol. Camino, ellos son los Mayaoro también. Ahí está el problema. ¿A quién? ¿Cómo redistribuimos? ¿De qué forma? Que sería para otro programa. Sí, claro. Un complejo. Bueno, para otro programa es el rol de los trabajadores, porque yo soy Zunca, ¿no? Ponele, soy Zunca. Juego, grosereo. Y todas las viviendas del universo, se hacen por Fútbol. Me quedo a lo mejor sin trabajo. No, vos sabés que eso lo resolvimos con los trabajadores del Zunca. Es más, hay estudios realizados que como nosotros construimos en mejor calidad que una vivienda a ese costo, la mano de obra del Zunca está contemplada muy bien en las cooperativas de vivienda. Te digo más, en la mayoría de los casos ganan arriba del laudo. Bueno, justamente por la condición de trabajo. Día Mundial del Hábitat, ¿hay alguna actividad? Hoy 18 horas nos concentramos en el Banco Hipotecario del Uruguay para de allí marchar por Fernández Crespo hasta la Plaza 1 de Mayo, donde hablaremos sobre toda esta temática. O sea, todo esto que hemos charloteado más o menos está arriba de la... Exactamente. Bien. Gustavo, ¿la seguimos más temprano que tarde? ¿Sí? Cuando quieras, un gusto haber estado aquí. Gracias por la visita. El secretario general de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, hoy en el Día Mundial del Hábitat, nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino. Nos vamos a la pausa y al regreso hablamos de fútbol. ¿De qué cuadro sos vos? River Plate. Mal momento. Mal momento, pero bueno, uno es un amor incomprensible. Bueno, el fútbol, sí. ¿no? Así y que bueno, son cosas que no se pueden explicar. De la vieja dársena. Bien, vamos a ver. ¿Pero de la aduana o del Prado? De la aduana, porque el viejo nació en la aduana. Bien ahí.